En este video vamos a hablar de la corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia al extracto exterior del cerebro. Esta capa está formada por unas finas capas de tejido nervioso que envuelven la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de animales. Esta está compuesta por 6 capas. La primera es la capa molecular, también llamada capa plesiforme, que es la capa más superficial de la corteza cerebral. Se trata de una capa signática compuesta por una densa red de fibras nerviosas, las cuales derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes, los axones de las células de Martinotte y estrelladas. Al ser la capa más externa, en ella se establecen muchas sinapsis entre neuronas. La segunda es la capa granular externa. Se localiza por debajo de la capa molecular y en ella se encuentran muchas pequeñas células estrelladas y piramidales. Las dendritas de las células y los axones se infiltran hacia capas más profundas, por lo que esta capa está interconectada con las distintas partes del córtex. La tercera, capa piramidal externa. Está formada por células piramidales y tiene una forma irregular con un tamaño que va aumentando desde la superficie hasta la parte más profunda. Las células piramidales dirigen sus axones hacia otras partes de la corteza en forma de fibras de proyección, asociación o comisurales. La cuarta es la capa granular interna, que la componen células estrelladas, las cuales se disponen de manera compacta. Posee la banda externa de Baillarger, que son unas fibras ordenadas de forma horizontal. La quinta, capa piramidal interna, también llamada capa gangliar, posee células piramidales de tamaño mediano y grande y posee una gran cantidad de fibras ordenadas de manera horizontal, las cuales componen la llamada banda interna de Baillarger. La capa multiforme o polifórmica está formada por células fusiformes y también posee células piramidales modificadas, las cuales cuentan con un cuerpo triangular u ovoide. Las fibras nerviosas de esta capa de la corteza cerebral ingresan en la sustancia blanca subyacente, conectando las regiones intermedias. Las células fusiformes derivan la información de la corteza y el tálamo y los núcleos estriados. Los hemisferios cerebrales. El cerebro está dividido en dos mitades, por supuesto. Esas dos mitades están íntimamente unidas por un arco de materia blanca llamada cuerpo calloso. Encontramos a un lado el hemisferio izquierdo, que está relacionado con la parte derecha del cuerpo normalmente. El hemisferio derecho está relacionado con la parte izquierda del cuerpo. Además, es el hemisferio izquierdo el que normalmente tiene el lenguaje y parece ser el principal responsable de sistemas similares como la matemática y la lógica. El hemisferio derecho tiene más que ver con cosas como la orientación espacial, el reconocimiento de caras y la imagen corporal. También parece que gobierna nuestra capacidad de apreciar el arte y la música. El área y funciones. La corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes funciones. Tenemos el área sensitiva, que recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto, sabor. El área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen de los tractos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia el motoneural, de tronco y la médula espinal. De área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tiene influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Acá podemos ver los tipos de neuronas. Tenemos, según la transmisión del impulso nervioso, que son las neuronas presinápticas y las neuronas postsinápticas. Según su función, las neuronas sensoriales y las neuronas motoras y las interneuronas. Según la dirección del impulso, tenemos las neuronas aferentes y las eferentes. Según el tipo de sinapsis, las neuronas excitatorias y las inhibitorias y las modulares. Acá vamos a hablar del ácido fólico.
El ácido fólico o vitamina B9 se trata de una vitamina soluble en agua que participa en la formación de glóbulos rojos y en las actividades del sistema nervioso central. Es fundamental para favorecer la absorción de los nutrientes por parte del organismo. También promueve la regeneración celular y estimula los folículos pilosóficos. El ácido fólico es un nutriente esencial para el adecuado funcionamiento de cada uno de los órganos del cuerpo.